Bienvenidos y bienvenidas a una nueva cápsula y con ella vamos a estar dando comienzo también a un nuevo módulo que, como bien figuraba allí en la presentación, tiene que ver acerca del metamodelo del lenguaje. Lo primero que me gustaría compartirles es que el metamodelo del lenguaje aparece escrito por primera vez en los libros fundacionales de la PNL, allí hacia finales de los años 70, ¿sí? Donde Bandler y Grinder escriben estos dos volúmenes denominados La estructura de la magia. Ahí es donde aparece este primer tratado sobre el uso de la palabra, ¿sí? Como una manera de indagación. Vamos a estar viendo qué es todo esto. No vamos a tomar toda esta primera cápsula como para hablar de las generalidades del metamodelo del lenguaje y después vamos a ir profundizando en sus principales características. Acompáñenme al PowerPoint como una forma de introducirles, si quieren, qué es el metamodelo del lenguaje. Es un modo de indagación que me ayuda a acercarme al mapa del consultante, acercarme lo más posible, podríamos decir, ¿no? ¿Qué quiere decir que es un modo de indagación? La indagación, desde el coaching, pero lo hemos tomado perfectamente desde la PNL, es el uso de la palabra para que el otro aparezca, ¿sí? Así se define la indagación. Entonces, cuando yo estoy haciendo uso del metamodelo del lenguaje, lo que estoy haciendo es favorecer la emergencia de, ya vamos a ver la estructura profunda, pero favorecer, por ahora dejémoslo como favorecer la emergencia del otro, que el otro se muestre. O, dicho desde otro punto de vista, sería acercarme yo al mundo del otro. Así que, ¿qué es el metamodelo del lenguaje? Una serie de preguntas, vamos a ver que están clasificadas alrededor de 12 categorías, por lo cual ahí va a haber que hacer un ejercicio de clasificación, pero van a ser 12 categorías que dan cuenta de cómo preguntar cosas que son plausibles de ser preguntadas para acercarme a lo que se encuentra allí debajo de lo que el consultante está trayendo. Ahora vamos a ir explicando todo esto más paso a paso, pero esta sería como la idea general. Vamos a compartir algunas claves generales acerca de cómo comprendo yo el uso del metamodelo del lenguaje, así cuando veamos estas 12 categorías que son un poco más técnicas, no perdemos lo importante del para qué el uso de todo eso, ¿sí? La primera tiene que ver con algo que aparecía allí en el PowerPoint inicialmente, que es el lugar que nosotros ocupamos cuando estamos operando desde el metamodelo del lenguaje. Y es este que figura allí, perturbación emocional estratégicamente orientada. Vamos por parte. Lo primero entonces es la perturbación emocional. Yo uso la palabra como una forma de perturbar al otro, ¿sí? Probablemente ya hemos dicho esta idea maturanesca de perturbar. Yo impacto con la palabra en el otro y esto despierta algo que ya está en el otro. Eso quiere decir perturbar. Entonces, muchas de las preguntas no están puestas en la conversación al servicio de que aparezca información, ¿sí? Brillante. Yo no necesito información brillante, sino lo que yo necesito es la perturbación emocional del otro. Entonces, esto es sumamente importante para entender el para qué del metamodelo del lenguaje. ¿Por qué digo esto? Porque después vamos a ver, cuando veamos las categorías, que muchas de estas preguntas son bastante simples, ¿sí? No son preguntas complejas en absoluto. Al contrario, diría que lo que hicieron Bandler y Grinder en este libro fundacional fue como buscar la menor estructura lingüística posible en formato de pregunta que me ayuda a perturbar al otro, ¿sí? Entonces yo no necesito algo complejo, ni complicado, ni largo, ni rebuscado, sino que necesito algo que perturbe al otro. ¿Qué quiere decir que lo perturbe? Que ni siquiera necesariamente voy a necesitar una respuesta en eso que yo indago. Así que la clave 1 sería, no indago exclusivamente para buscar información, primordialmente indago para perturbar al otro. Luego, por supuesto, si aparece información que es valiosa para el proceso de acompañamiento, voy a estar haciendo uso de eso. Entonces, la función central es el perturbar al otro emocionalmente. Ahora, estratégicamente orientado. ¿Por qué diría estratégicamente orientado? Porque mi perturbación no está guiada por mi curiosidad, sino que está guiada por buscar ir lo más profundamente posible en la estructura del lenguaje que el otro me comparte, ¿sí? Ahora van a ver qué quiere decir esto, pero
Estratégicamente orientada quiere decir que está yendo en una determinada profundidad, escúchenlo así por ahora, para llegar a lo más cercanamente posible a lo que entendemos que es lo que le pasó a la persona en una situación dada, ¿sí? Si viene la persona y me dijera algo así como lo que pasa que no es posible establecerse en una relación de pareja después de los 40, ¿sí? Eso me dice muy poco, o sea, me dice mucho, pero a la vez deja de decir un montón de cosas. Entiendo que es importante para la persona, pero necesito saber qué fue lo que le pasó a esa persona para que hoy esté diciendo esto en la consulta. Probablemente lo que estoy compartiéndoles se comprenda mejor a partir de la siguiente imagen. Podríamos decir que nosotros experimentamos la vida en primera persona, lo cual llamamos experiencia inmediata, y de todo eso que va pasando en tiempo presente continuo, que es mi experiencia inmediata, yo voy construyendo un relato, una narración. Esto en psicoterapia se llama experiencia inmediata, explicación, ¿sí? La experiencia inmediata es lo que va sucediendo momento a momento. Ahora, de todo eso que va sucediendo, que en PNL le llamamos experiencia de referencia, se va construyendo un relato que podríamos decir que tiene como dos niveles distintos de profundidad, que son los que aquí están viendo como estructura profunda y estructura de superficie. Cuando la persona llega y dice nadie puede establecerse en una relación de pareja después de los 40, ¿sí? Lo que está trayendo es una estructura de superficie. Es lo que aparece allí en el relato en primera instancia. Y nosotros tenemos que saber que detrás de eso tiene que haber una estructura profunda a la cual yo puedo acceder. A lo que difícilmente puedo acceder es a la estructura de referencia, es a la experiencia inmediata pura, ¿sí? A la experiencia inmediata pura nunca llegamos porque es lo que es y desde el momento en que yo lo mapeo, ¿sí? Yo ya un poco lo tergiverso, vamos a decirlo así. En realidad es más que tergiversar, ya vamos a ver cuáles son esos mecanismos de tergiversación. Por ejemplo, cumplo los 40 años y quiero establecerme una relación de pareja 1, una relación de pareja 2, esa sería la experiencia inmediata. Una relación de pareja 3, no lo consigo. Yo voy construyendo un relato que luego aparece en la estructura de superficie como lo que acabo de decir. Es imposible o nadie puede establecerse en una relación de pareja después de los 40. Lo más cercano a la experiencia inmediata es la estructura profunda. Ahora, con el paso del tiempo y con la necesidad que tengo muchas veces de construir este relato, que decimos está cargado de autoengaño, voy generando una tergiversación que hace que se conforme una estructura de superficie. Esa tergiversación en realidad la llamamos proceso de derivación, que es otra de las palabritas que aparecen ahí. Van a aparecer muchas palabritas, recuerden que las tienen todas en el manual, pero bueno, vamos a ir situándolas a todas. Está lo que me pasa, la experiencia inmediata, está una primera estructura lingüística que es la estructura profunda y luego está el proceso de derivación que hace que se vaya conformando un relato que va conteniendo cada vez menor calidad de información. Y llega la persona y dice este tipo de generalidades que tienen como poco, que tienen mucha importancia para la persona, pero me dice muy poco de qué fue lo que realmente le pasó. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el metamodelo del lenguaje? Ahí tienen la flechita inversa. El metamodelo va a ser lo que me va a permitir ir de la estructura superficie, que es el relato último que me trae la persona, a la estructura profunda. Entonces, el metamodelo del lenguaje desanda, por decirlo de alguna manera, el proceso de derivación, que es esa tergiversación. Entonces, ¿cómo se da el proceso de derivación? Un poco a partir de la generalización, un poco a partir de la eliminación y un poco a partir de la distorsión. ¿Se acuerdan? Probablemente lo hayamos visto en la cápsula de mapa del mapa, y yo dije, esto es blanco. En el sistema perceptual pasa también la generalización, la eliminación y la distorsión, ¿no? Y yo digo, esto es blanco, y es una generalización porque no es blanco, porque aquí tiene un tono de gris, y digo que es ovalado y no es del todo ovalado porque acá tiene una curvita que rompe lo oval, entonces allí también estoy eliminando un poco de información y a la vez digo que es suave y no es del todo suave y estoy distorsionando un poco la información, ¿sí? Eso que pasa en el sistema perceptual también pasa en el sistema del lenguaje. Yo digo, nadie puede establecerse en una relación y es una generalización decir nadie. Nadie, si hay un montón de personas que pueden establecerse después de los 40 en una relación. Entonces ahí hay un poco de generalización. Ahora también podría decir,
¿De qué manera nadie puede establecerse en una relación? Nadie puede establecerse amorosamente en una relación. Nadie puede establecerse cariñosamente. Nadie puede establecerse comprometidamente. Entonces, ahí hay una eliminación, porque no se muestra de qué manera, cuál es la manera a la que está haciendo referencia a la persona. Ya estas son categorías que después vamos a ver una por una detenidamente, ¿no? Entonces, a veces generalizamos, nadie, a veces eliminamos, ¿sí? Establecer, si no digo cómo, establecerse y eliminé, en una relación. Y la verdad que la relación como cosa no existe. Existe el relacionar, ¿sí? O sea, existe como verbo, no como cosa. Entonces ahí aparecen lo que se llaman distorsiones. Entonces, tomemos esto mismo que hacemos con el sistema perceptual, ¿sí? Un poco generalizamos, un poco eliminamos y un poco distorsionamos, también lo hacemos con el mundo del lenguaje. Tranquilos con todo esto, vuelvo acá a la diapositiva, ya vamos a ir haciendo doble clic, ¿sí? En cada una de estas cosas. Dije que había 12 categorías, nosotros las hemos ordenado, 4 corresponden a la generalización, 4 a la eliminación y 4 a la distorsión. Entonces tenemos la experiencia inmediata, se construye un primer relato que es la estructura profunda a través del proceso de derivación que implica generalizar, eliminar y distorsionar. Se constituye una estructura de superficie que es con la que llega el consultante a consulta, ¿sí? Entonces, hasta ahí, y el metamodelo sería el sistema inverso. Hasta ahí tenemos ya muchos de los nombrecitos contenidos en esa primera diapo, en esa primera imagen. Nos quedan los dos de los costados, que son las transgresiones y los desafíos. A lo que nosotros vamos a estar jugando es a escuchar transgresiones en el lenguaje. Esa palabrita nadie, esa palabra relación, hay un montón, ¿no? Necesito, debo, imposible, ¿sí? Hay un montón de palabritas que en realidad vamos a identificar como transgresiones en el lenguaje. ¿Qué quiere decir que son una transgresión en el lenguaje? Que están probablemente marcando que hubo un proceso o de generalización o de eliminación o de distorsión. Entonces, hacia el final del módulo ustedes no es que tienen que saber las 12 categorías, cómo se llaman y explicarlas teóricamente, sino que lo que tienen que poder es escuchar estas palabritas que se llaman transgresiones del lenguaje. Cuando nosotros encontramos alguna de esas transgresiones del lenguaje, cuando escuchamos alguna de esas transgresiones del lenguaje en un consultante, o en nosotros mismos, por supuesto, lo que hacemos es desafiarlas, y esa es la otra palabrita que quedaba de esta primera imagen, ¿sí? Nuevamente, no es necesario saber todas estas categorías. Sí es importante que ustedes aprendan a escuchar transgresiones en el lenguaje. Van a ver que luego del módulo se van a dar cuenta que estamos todo el tiempo hablando, de hecho todo es una transgresión, estamos todo el tiempo hablando con transgresiones del lenguaje. Entonces hay que aprender a escucharlas para identificar cuáles de todas las que aparecen son interesantes de ser desafiadas, que sería la otra palabrita que aparecía allí. Entonces, ¿qué es el metamodelo del lenguaje? Es una forma de utilizar la palabra para indagar. ¿Qué queremos indagar? La estructura superficie, que es aquella estructura lingüística con la que llega el consultante, para poder encontrar cuál es la estructura profunda, que también es una estructura lingüística, pero mucho más cercana a lo que fue la experiencia inmediata de la persona, ¿sí? Como la persona, sin darse cuenta, ¿sí? Es decir, sin mala intención, hace un proceso de derivación, es decir, que un poco generaliza, un poco distorsiona y un poco elimina, lo que vamos a necesitar hacer es aprender a escuchar aquellas transgresiones que aparecen en lo que va diciendo para luego desafiarlas. Esta podría ser para mí una hermosa forma de definir qué es el metamodelo del lenguaje, por lo menos como lo pensamos aquí desde hace instituto, que como se darán cuenta está tocado un poco por el mundo de la psicoterapia, ¿sí? Ya que esto de perturbar estratégicamente está tomado del mundo de la psicoterapia. Así que hasta aquí la capsulita introductoria y seguimos en la próxima. Muchas gracias.